Yo nunca disfruté de ninguna etapa de mi vida. Siempre estaba pensando en que quería llegar a la que seguía. Y cuando llegaba a la que seguía, me daba cuenta que la de antes era mejor. Ha sido un viaje largo, nos ha costado mucho, pero después de tantas cosas, creo, mi general, que podemos decir, sin lugar a dudas y sin mayor remordimiento, que esta es una ficción cumplida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a tu podcast Ficción Cumplida, una vez más, por cuarta ocasión, me parece. Hoy es domingo, casi como siempre que grabo, no sé por qué siempre que grabo es domingo. Hay alguna energía ahí que me da ganas de grabar, siempre domingo en la noche, cuando uno se acuerda de la cartulina. La verdad es que ya tenía varios días sin grabar, queriendo grabar y sin grabar. No es a propósito, yo creo que en general esta situación de estar en cuarentena está haciendo que los días se me vayan como agua y sí he hecho muchas cosas que quería hacer, pero bueno, creo que uno define prioridades y bueno, ya estamos aquí nuevamente, que es lo que importa. Y bueno, dándoles el update de qué es lo que ha pasado, creo que estas semanas o estos días ha habido un poco más de, pues no quiero decirle certeza porque no lo es, pero una idea más clara, ¿no? De qué va a ser esta nueva normalidad de la que tanto se habla cuando todo se reabra. Y pues da miedo, ¿no? Da miedo pensar que el mundo no va a ser como era antes. He estado viendo los planes y parece ser que hasta en un tiempo indefinido, todo va a ser como muy limitado, ¿no? Un poco restringido los accesos y todo eso. Entonces, todas las congregaciones o los lugares donde había mucha gente a la que estábamos acostumbrados antes de que empezara todo esto, pues creo que no van a regresar en un rato, ¿no? Entonces, pues yo lo que opino, lo que diría es a ti que estás escuchando esto, pues es que seas abierto, ¿no? No te aferres a lo que ya no puede ser, ¿no? Al regresar a lo que era. Entonces, yo creo que todo tiene cosas buenas y cosas malas y la nueva normalidad pues va a ser en algunos sentidos un poco limitante, pero también yo creo que ciertas cosas se van a disfrutar, ¿no? Entonces esperemos a ver qué pasa y mientras todo el mundo esté sano y la más gente posible se pueda resguardar de este virus, pues yo creo que adelante, ¿no? Vale la pena intentarlo y adaptarse a lo nuevo. Pero bueno, dejemos los temas tristes un poco de lado. Hoy tengo un tema, pues más bien una recomendación bastante interesante que creo que, o estoy muy seguro de que esta es una película que poca gente ha visto. Y estoy seguro porque es una película mexicana. Estos 5 episodios van a ser de cosas que a mí me gustan muchísimo y estoy muy contento de que haya pensado, que se me haya ocurrido incluir algo que se hizo aquí en nuestro país. Y así como en el episodio pasado les hablaba de no ser tan cerrados respecto a que unas cosas son para un tipo de gente y estas otras cosas son para otro tipo de gente, también en esta ocasión me gustaría mostrarles que no porque algo se haga aquí en México con actores mexicanos o con directores mexicanos es necesariamente, pues, digamos que consumible, ¿no? Sino que hay cosas que se hacen que tienen bastante sustancia y son muy interesantes, ¿no? En general. Y bueno, vamos a mencionar un poco acerca de esta película. Esta película yo recuerdo que la encontré porque cuando estaba en la universidad igual pasaba mucho tiempo encerrado. Digamos que estaba en mi propia cuarentena. Básicamente influenciada por la falta de dinero para salir a pasear o así, pero pasaba mucho tiempo en la computadora y mucho tiempo encerrado viendo películas. Y en ese entonces,
Yo seguía muchos blogs, que a la fecha aún lo hago, pero en ese entonces era como que mucho más seguidor de esos tipos de noticias acerca de películas que iban a salir. Entonces yo estaba inscrito sobre todo en blogs de ciencia ficción y de terror, y ahí siempre me enteraba de películas nuevas que iban a salir, y esta película me llamó la atención porque la página donde la vi era española y casi siempre mencionaban cosas como ya va a salir nueva secuela de Terminator o nueva secuela de Predator en camino. Y un buen día, pues vi película mexicana, viene en camino y habla sobre loops temporales. Entonces me llamó bastante la atención, la esperé con ansias, y cuando salió la vi. Y es una película bastante buena, bastante interesante. Esta película sin más se llama El Incidente. Es una película de 2014. Fue escrita y dirigida por Isaac Esban. No sé si se pronuncia así, espero que sí. Este tipo es un director mexicano que ha hecho un par de películas que, al menos las que yo he visto, son bastante enfocadas en ciencia ficción y son una especie de homenaje, o yo siento que están inspiradas en episodios de La Dimensión Desconocida o de Twilight Zone. Es un programa bastante bueno que, por cierto, tal vez en algún punto hable de esa serie. Pero bueno, regresando a la película, esta película salió en el 2014. Y el plot principal es acerca de los loops temporales. En realidad no es tan así como que un loop, pero sí, digamos que juega con eso, con esa idea de que las cosas se repiten. No quiero contarles algo que vaya a ser un spoiler. Simplemente vamos a mencionar que esta película está centrada en dos situaciones. La primera es acerca de unos chavos que viven en la Ciudad de México, supongo, por no sé, la manera en la que hablan y así. Estos chavos, digamos que hicieron algo que no es legal, o tenían algún problema, ¿no? Entonces, en la escena inicial, uno de ellos, que son hermanos por cierto, uno de ellos va llegando al departamento, le dice: oye, ya conseguí el dinero, ya estamos libres de broncas. Y el otro chavo está así como: perdóname, discúlpame, no sabía lo que hacía. Y bueno, total, se revela que un policía lo agarró, ¿no? O está ahí esperándolo, ¿no? Más para llevarse a los dos a la delegación. Entonces, pues hasta ahí todo normal, ¿no? Simplemente es una historia acerca de unos chavos que agarraron. Entonces el tipo los amenaza a punta de pistola, los baja, los va bajando por las escaleras del edificio. Y justamente ahí es donde empieza la parte de ciencia ficción y lo que hace interesante esta película. Cuando entran las escaleras del edificio, empiezan a bajar y se dan cuenta de que nunca llegan al final. Empiezan en el piso 6, por decir algo. Bajan al 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando llegan al final del 1, regresan al piso 9. Y luego 9, 8, 7. Y el punto es que se encuentran encerrados en un bucle del cual pues, no pueden salir. Entonces, al principio se sacan de onda, no saben qué está pasando. El policía les pregunta con qué me drogaron, pero pues ya están dentro de este loop que no pueden, del cual no pueden escapar, ¿no? Entonces, digamos que la mitad de la película trata de esta situación, de estos tipos encerrados en ese loop dentro de las escaleras de su edificio. Y la otra parte, que en principio tú piensas que no tiene relación, pero está completamente relacionado. Perdón si eso es un spoiler, pero sí tiene relación. En la otra historia va de una familia. Es un padre. De hecho no es padre, es más bien como que el nuevo esposo de la mamá. Y la mamá va a llevar a los niños y a todos en un viaje a la costa. Entonces es exactamente una situación muy parecida. Van 4 personas en un coche, van en la carretera hacia este lugar costero, y en algún punto se dan cuenta de que no están avanzando, ¿no? De que no llegan, de que la carretera se está haciendo infinita. Entonces
Por mucho que avancen, por mucho que quieran regresar, por mucho que quieran avanzar, siempre llegan a los mismos puntos de referencia, ¿no? Una gasolinería que está ahí, a un letrero, cosa y media. Entonces, ellos también están encerrados en un loop o en un bucle. Y bueno, esa digamos que es el plot principal, la sinopsis. Esas dos historias. Y es interesante ver cómo la gente... Para empezar, esta película tiene varios puntos, ¿no? El primero que yo mencionaría es ese, cómo reacciona la gente cuando se topa con una situación desconocida. De hecho, es una buena analogía, ¿no? Con lo que nos está pasando. Cómo reacciona la gente en una situación en la que no sabe qué pasa ni qué va a pasar. Eh, Algunos lo toman bien, algunos lo toman mal. Esto tiene muchas implicaciones en cómo va a acabar la historia para cada uno de ellos. Oigan, sí, incluso yo diría que es una analogía excelente con lo que nos está pasando, ¿no? A final de cuentas, los protagonistas están encerrados y cada uno aprovecha su tiempo encerrado de forma diferente, ¿no? Y bueno, tienen que verla, tío. Creo que es una buena recomendación para esta cuarentena. Y bueno, ese es el primer tema que yo vi en la película. Otro tema es qué decisiones nos llevan a cómo se desenvuelve nuestra vida, ¿no? En qué punto tomas decisiones que son tan importantes que el resto de tu vida se ve afectado por eso. Y cómo la actitud que tú tomas ante las circunstancias son las que determinan cómo, cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? Cómo pasan. Entonces, es una película, yo creo que muy recomendable. Al principio, no lo voy a negar. Al principio, cuando tú la ves por primera vez, hay cosas que tú dices, te sacan de onda totalmente, ¿no? No esperas que algo así pase. Y sobre todo si no tienes como que la mente abierta a ver todo lo que está pasando, sí llega el punto en que puedes decir, ¿esto qué, no? O cuál es la relación de esto con lo que veíamos, ¿no? Entonces, sí les comentaría que es una película que espérense a ver completa, que no juzguen antes de haber terminado, porque al final cuando ya la experiencia se hace redonda, ¿no? Cuando ya notas toda la relación entre las cosas que están pasando. Y tiene unos detalles increíbles. Yo la primera vez que la vi, igual me pasó como les estoy contando, de que muchas cosas no sabía qué onda. Y los pasas por alto esos detalles, pero ya cuando conoces cómo se desenvolvió la historia y vuelves a verla, ves unos detalles increíbles, unos detalles que desde el principio están haciéndole foreshadowing o digamos que anticipando a lo que va a pasar. Entonces, está bastante interesante, bastante buena. Las actuaciones, creo que todas son buenas. Es muy extraño, no sé por qué cuando uno ve una actuación mexicana te saca, como que te causa una sensación de hasta cierto punto repulsión, no sé, es extraño. Pero si vas con la mente abierta de que al final es una película y que está intentando contar una historia interesante, creo que lo puedes disfrutar muchísimo. Y bueno, antes de que se me olvide también mencionar, generalmente la idea de que yo ponga un audio al principio, pues es como que ser una especie de introducción acerca de los temas que toca la película, lo que sea que yo esté recomendando. Y me ha pasado que se me olvida, ¿no? Se me olvida mencionar cuál es el propósito de haber puesto ese fragmento. Entonces, recordando el audio que ustedes escucharon al principio de este podcast, esa es una parte que es, digamos que es parte del principio. No creo que sea tanto spoiler haberlo puesto. Pero lo que dice esta persona que está hablando es un punto muy interesante, ¿no? Toda nuestra vida nos pasamos pensando en que ya queremos que la etapa que sigue o las cosas que estamos esperando lleguen. Y una vez que llegan, te das cuenta de que estabas mejor antes, ¿no? Tenemos cierta incapacidad, o al menos la mayoría de la gente, me incluyo, tenemos cierta incapacidad para disfrutar el momento y disfrutar las etapas que estamos viviendo. Y siempre queremos más, siempre queremos que ya llegue lo que estamos esperando, ¿no? Ya quiero mi título, ya quiero tener 30, ya quiero tener hijos, ya quiero casarme.
y no disfrutas, toda esa ansiedad de estar viviendo el futuro, te quita, te priva de disfrutar las etapas que estás viviendo en ese momento, ¿no? Y siempre estás esperando, siempre pensando en que vas a hacer las cosas bien cuando esa etapa empiece, y al final pues terminas haciendo nada, ¿no? Y al final hubiera sido mejor quedarte en la etapa en la que estás. Y eso nos pasa desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo completado este punto, me gustaría mencionarles que realmente la parte de ciencia ficción de esta película es interesante. Es algo que, a pesar de que muchas películas tratan el tema de los bucles, sobre todo bucles temporales, yo creo que este bucle o este loop que aparece en esta película no es ni uno ni otro. No es nada que yo haya visto en otra película, y la justificación que le dan te hace pensar bastante, ¿no? Te lleva a las conclusiones que yo ya había mencionado acerca de qué decisiones tomas en tu vida y cómo hacen que ésta se desenvuelva. Y te dejan con esa sensación que, como ya mencioné, que cuando tú veías la Dimensión Desconocida, eran buenos esos episodios porque te dejaban con la sensación de, no manches, esto le pasó a alguien como yo, a alguien normal. Entonces a mí me puede pasar en cualquier momento, verme en una situación extraordinaria o en un evento anormal, ¿no? O bizarro, dijera Dross en el sentido anglosajón de la palabra. Y esta película te deja exactamente con la misma sensación, y más siendo mexicana y estando en español, ¿no? Te deja con esa sensación de, no manches, ¿qué tal si en algún momento me veo en una situación así? ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces, den una oportunidad a esta película. Yo creo que no se van a arrepentir. Este director hizo aparte otra película que se llama Los Similares. Ese es otro tema, ¿no? Otro tema para otro podcast, ¿no? También es una película bastante recomendable y discutible. Pero esta en particular yo creo que es una manera excelente para entrar a ese mundo de la ciencia ficción moderna mexicana. Por decir algo, porque la verdad no sé si sea eso. Entonces, chéquenla, está en Netflix, afortunadamente. Algunos de los personajes son Raúl Méndez, Nailea Norvind, Hernán Mendoza, Marcos Moreno. Bueno, son actores que, como les decía, sus caras son muy reconocibles. Seguramente han visto en novelas o en otras películas. Y creo que lo interesante es el género, ¿no?, que se desarrolla esta película. Desafortunadamente, que es una crítica que muchos le han hecho al cine mexicano actual, casi todos están enfocados en comedias románticas, lo cual está bien para cierto momento y para cierto público. No digo que sea algo malo, es disfrutable en su propio ámbito, pero ya no es tan común que haya películas que traten este tipo de géneros, ¿no? Entonces, denle un chance para verla, y ya me contarán qué opinan, ¿no? Y ya discutiremos qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Yo creo que esta sí es una película que puede dividir al público, ¿no? Pues habrá gente que le guste muchísimo, como a mí, y habrá gente que diga, está bien jalada y cosa y media, ¿no? Entonces, veamos de qué lado está cada quien, ¿no? Creo que es todo lo que me gustaría mencionarles ahorita acerca de esta película. Ya más adelante podemos compartir nuestros pensamientos más directamente. Entonces, cuídate mucho, por favor. Sigue actuando responsablemente si es que tienes la oportunidad de tanto de quedarte o la necesidad de salir, ¿no? Cuida sobre todo a tu familia, que al final de cuentas creo que es lo que más donde más nos pega que pasen cosas. Entonces, sin más, estamos en contacto. Bye.